Ojo, cuidado con la noticia de hoy porque ha habido bombazo en Polonia por los resultados de las últimas elecciones generales que tuvieron lugar este domingo 15 de octubre. Y es que el partido que ha estado gobernando desde el 2015, el de Ley y Justicia, con Mateusz Morawiecki como primer ministro, casi con total seguridad no continuará a los mandos de Polonia. Vamos a ponernos en situación, que esto es muy importante y puede afectar bastante al rumbo que tome la UE de aquí en adelante, sobre todo de cara a las próximas elecciones europeas de junio de 2024. A ver, en estas elecciones polacas la gran duda era si Ley y Justicia conseguiría esa mayoría absoluta o si bien podría sumar mayoría absoluta junto con Confederación, un partido de más a la derecha de Ley y Justicia. Si esto sucedía, entonces muy probablemente no habría cambios en cuanto a la retórica del gobierno polaco y tampoco en cuanto al rumbo que ha tomado desde hace años. Y con ese rumbo me refiero a chocar con la Comisión Europea por ir degradando el Estado de Derecho y no cumplir con ciertas sanciones. Ahora bien, las encuestas daban algo de margen para pensar que el liderazgo de Ley y Justicia podría terminar con estas elecciones, ya que los mejores pronósticos les daban 200 escaños y a Confederación le daban 40 escaños. Y como necesitaban 231 para tener mayoría absoluta, pues tan solo la conseguirían por 9 escaños. Y eso, de nuevo recuerdo, en el mejor de los casos. Pero claro, si no gobernase Morawiecki con su partido de Ley y Justicia, entonces ¿quién lo haría? Pues aquí está la segunda clave de las elecciones, porque la oposición se ha presentado unida bajo las siglas de Coalición Cívica, que viene a aglutinar partidos de centro-derecha, centro y verdes. Y lo han hecho bajo la figura de Donald Tusk, el que ya fue primer ministro del país y también fue presidente del Consejo Europeo. Obviamente la gran diferencia entre Ley y Justicia y Coalición Cívica es su postura sobre la UE, ya que Morawiecki ha mostrado una actitud más euroescéptica, digamos, mientras que Tusk es más europeísta. Y uso estos términos para entendernos rápido, pero ya sabéis que aquí siempre hay muchos matices. Entonces, la cosa es que a Coalición Cívica le daban, en el mejor de los casos, unos 155 escaños, por lo que sumando con el resto de partidos se quedarían muy cerquita de la mayoría absoluta. Esto al final nos venía a indicar que las elecciones estarían reñidas, y así ha sido. Finalmente, Ley y Justicia, conocido como PiS por sus siglas en polaco, obtuvo el 35,5% de los votos, o sea, un 8% menos que en las últimas elecciones de 2019. Y Coalición Cívica, KO por sus siglas, obtuvo el 30,7%. Y la cosa es que esos datos reflejan bastante bien lo que estimaban muchísimas encuestas, como las de Político, por ejemplo, que al menos son las que yo suelo tomar como referencia en muchísimas ocasiones. Por tanto, el Parlamento polaco va a quedar con 194 escaños para Ley y Justicia y 157 para Coalición Cívica, por lo que no suma mayoría absoluta con Ley y Justicia ni queriendo. Lo interesante aquí es que si se juntan Coalición Cívica y las otras dos formaciones que han sacado escaños, que son de ideología de socialistas y populares, pues estos tres partidos sumarían 248 escaños. Es decir, estarían 17 escaños por encima de los necesarios para tener mayoría absoluta y por ende conformar un gobierno. Y aquí es donde entra el mini análisis. Para empezar, es interesante ver que los jóvenes de entre 18 y 29 años han votado en su mayoría a Coalición Cívica, el 27,6% así lo ha hecho, mientras que Ley y Justicia ha sido el menos votado en este grupo etario. Por tanto, a priori, los votantes de Coalición Cívica podrían darles más apoyo durante más tiempo si se mantienen fieles al partido. Ahora bien, cabe destacar que a pesar del bajonazo de Ley y Justicia, sigue siendo primera fuerza del país y que este es su tercer mejor resultado histórico. Además, desde el 2001 su tendencia ha sido creciente, por lo que tampoco hay que dar este partido por muerto o finiquitado, la verdad. Eso sí, el partido sí que parece que queda algo tocado, la verdad, y no solo por los resultados que puede que le impidan gobernar, sino porque el mismo día de las elecciones Morawiecki había convocado un referéndum con 4 preguntas muy juguetonas y era con el fin de motivar el voto para su partido. Las preguntas eran sobre si eliminar o no la frontera que tienen ahora mismo puesto con Bielorrusia, si aceptaba la gente la admisión de inmigrantes de Oriente Medio y África que vieran impuestos por la burocracia europea, tal cual era así la pregunta. También preguntaba si la gente estaba de acuerdo en la edad de jubilación y algo más sobre venta de bonos del Estado a entidades extranjeras. Pero vaya, que de poco han servido estas preguntas, la verdad, porque el referéndum no llegó al 50% de los votos necesarios para que fuese considerado válido. Y esto, sinceramente, supone una pequeña derrota también para Ley y Justicia. Por tanto, y ya para ir cerrando la noticia, todo apunta a que tendremos a Donald Tusk como próximo primer ministro de Polonia,
porque tiene pinta que las tres formaciones que os comentaba se podrían poner de acuerdo. Y esto es lo interesante. Si esto ocurre y se hace oficial, que todavía falta por verlo, podrían pasar varias cosas. Que se ponga fin a la crisis de Estado de Derecho que ha estado viviendo Polonia, se podrían desbloquear los 35.000 millones de euros a Polonia, que los tienen bloqueados porque la Comisión Europea considera que el país no cumple con lo pactado, y de esto ya hemos hablado en muchas otras noticias. Y también se podría acabar con esa actitud de chocar con la UE y podría haber una aproximación, sobre todo porque Tusk conoce a la perfección la maquinaria de la Unión Europea. Esto último es muy importante porque, de ocurrir, significaría que Hungría pierda a su compañero de baile, el cual le ha apoyado en los últimos años para bloquear ciertos asuntos en la Unión. Además, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, también vería cómo no podría seguir apoyándose en un gobierno de Morawiecki, y tan solo le quedaría Orbán en Hungría como aliado en caso de necesitarlo. Y si este cambio de gobierno ocurre finalmente, va a ser importante porque tiene lugar antes de las elecciones europeas de verano de 2024, y esto podría marcar el fin del crecimiento de esa tendencia de partidos de más a la derecha del Partido Popular, o al menos que ese crecimiento de partidos no sea tan a saco, no vaya tan inflado, tan a pasos agigantados y se vaya frenando. Al final ha pasado en España y ha pasado en Polonia, dos de los 5 grandes países de la UE. Es cierto que en Alemania, Francia o Italia estos partidos están todavía creciendo, pero habrá que ver si lo que ha ocurrido en Polonia motiva a que pueda suceder en otros países de aquí a un tiempo. Y si esto genera una nueva ola de partidos en la Unión Europea que no sean del ECR o de Identidad y Democracia, que son las dos familias políticas europeas más a la derecha del espectro ideológico. Ya veremos qué sucede finalmente con el nuevo gobierno polaco, pero como os decía, tiene pinta de que hay bastantes posibilidades de que Tusk quede a los mandos del país. De momento esto es todo, cualquier novedad la comentaré por aquí, así que déjame un like, suscríbete al canal y ya nos veremos en la próxima.